Hola chicos, de nuevo. Espero que no se aburran, ¿verdad? Por estar viendo videos. Pero el día de hoy vamos a hablar de lo que es la clase de biología, ¿sí? Porque hay unas cositas que les voy a explicar, ¿verdad? Referente a la guía que tienen que resolver. Recuerden que el material ustedes lo encuentran en Edmodo. En la plataforma de Edmodo está esa presentación. No se les puede enviar a WhatsApp porque pues no me carga. Creo que el documento es muy pesado, entonces por eso no. Bien, les voy a compartir la presentación, ¿verdad? Que es de lo que vamos a estar hablando el día de hoy en biología, que es el aparato, bueno, la nutrición en los animales según, ¿verdad? El aparato circulatorio. Así que esa es la presentación que vamos a estar viendo el día de hoy. Vamos a ver que nos cargue, ¿verdad? Una manera ampliada. Ahí está, estamos bien. Ok, entonces, la nutrición a los animales, ¿verdad? El aparato circulatorio. Ok, vamos a iniciar con el medio interno. Fíjense bien, en el medio interno, en los animales, ¿verdad? Vamos a decir que es un líquido que transporta las sustancias nutritivas hasta la célula. Cabe mencionar aquí, ¿verdad? Que todos los seres vivos, primero nos componemos por pequeñas partículas. Nosotros ya sabemos de química, entonces nos componemos por pequeños átomos, ¿verdad? Los seres vivos. Recuerden que los seres vivos están incluidos lo que son las plantas, los animales y las personas. Nos vamos a estar enfocando en lo que son los animales, Entonces, lo que les estaba mencionando es que a partir de pequeños átomos, de pequeños protones, de pequeños neutrones, ¿verdad? Esa reunión de esas pequeñas partículas hace que se formen células, ¿sí? Y las células, ¿verdad? Componen a los seres vivos. Nosotros, por ejemplo, nosotros los humanos, los animales, las plantas están compuestos por células. ¿Qué es lo que hacen las células? Bueno, cuando tenemos una estructura de células, ¿verdad? Lo que se forman son tejidos. Y cada tejido lo que hace es formar órganos. Entonces, recordemos, los órganos tienen una función específica en el cuerpo de cada ser vivo. ¿Sí? Aunque los órganos de repente de los animales o la estructura anatómica de los animales no sea igual al de las plantas, por ejemplo, o en algunos casos, algunos animales, ¿verdad? Lógicamente no tienen la misma estructura anatómica que nosotros los humanos, pero ellos tienen, ¿verdad? Esos órganos, independientemente de la especie, que tienen funciones específicas. Entonces, ¿verdad? De esto se trata, que cuando hablamos de este líquido interno, o sea, en el medio interno, en el interior de cada animal, se van transportando las sustancias porque recuerden que todos los cuerpos necesitan nutrirse, ¿verdad? Ya sea de minerales, ya sea de vitaminas. Entonces, se necesita una manera para que todo eso se pueda transportar alrededor de un cuerpo y por ende, ¿verdad? Se pueda nutrir, porque de esa manera es como puede crecer un ser vivo. Bien, en los invertebrados, fíjense que hay algo más sencillo, ¿verdad? Dice que los invertebrados solo tienen una plasma intersticial y ya la vamos a estar viendo a continuación para ir observando cómo es que sucede este tema de la circulación, ¿verdad? Y la nutrición a través de la circulación en los animales. Entonces, hay distintos medios internos que se pueden encontrar en los animales. Está la hidrolinfa, la hemolinfa, la sangre y la linfa. Esos son líquidos, ¿verdad? Que pueden suplantar a la sangre. O sea, hay algunos animales que no tienen sangre. Por ejemplo, las estrellas de mar, los corales, ¿verdad? De mar. Estos animales, pues son esporas y lógicamente, pues no tienen sangre. Entonces, hay momentos o hay animales, ¿verdad?, que sustituyen la sangre por un líquido. Y nosotros podemos estar observando aquí los nombres, ¿verdad?, de los distintos medios internos donde se pueden encontrar este tipo de transporte. Ok, el aparato circulatorio, fíjense bien, los poríferos, los cenidarios y los platalmintos no tienen aparato circulatorio, ¿sí? Entonces, los animales de los que nos estamos refiriendo aquí, por ejemplo, los poríferos, ¿verdad? Como bien lo dice, son los animales como las esponjas de mar, los corales, los que yo les estaba mencionando anteriormente. Luego están los cenidarios, ¿verdad? Que aquí es donde incluyen, por ejemplo, las medusas, ¿verdad? Se incluyen en este grupo.
Y los platelmintos son, ¿verdad?, la clase de parásitos, por ejemplo, una clase de especie de animales pequeños que viven en los peces, ¿verdad?, que son parásitos, por ejemplo, las duelas, ese es el nombre de alguna de ellas, ¿verdad?, las fasciolas hepáticas, las planarias. No sé si ustedes han observado en algún momento las ballenas, ¿verdad? Las ballenas son muy grandes y ellas andan unos animalitos aquí pegados, unos pescaditos planitos. Entonces, ¿verdad? Esas se llaman planarias y son una especie de parásitos que son necesarios, les voy a decir, ¿verdad? Son necesarios para este tipo de animales grandes porque ellos no se pueden realizar la higiene. Entonces, ese tipo de parásitos, ese tipo de peces les ayuda a la higiene a ellos. Y ahí, ¿verdad? Es donde cae lo que es una categoría, donde se clasifica, por ejemplo, lo que es el mutualismo, ¿verdad? Y así sucesivamente, dependiendo del beneficio que recibe una especie animal de otra. Pero ahorita nosotros nos estamos enfocando en lo que es el aparato circulatorio. Entonces, ya mencionamos cuáles eran los animales, ¿verdad?, que pertenecían a estos grupos. Y dice que los nutrientes se incorporan a las células desde el plasma intersticial. Bien, entonces, ¿verdad? Cuando hablamos del plasma intersticial, jóvenes, vamos a decir que es ese líquido, ¿verdad? Es ese líquido que va llenando los espacios que hay entre las células, porque yo les había mencionado, ¿verdad?, que están los seres vivos compuestos por células. Entonces, esos líquidos, ¿verdad?, que se va llenando los espacios que hay entre las células, se va formando, vamos a decir, por la filtración, ¿verdad?, desde los capilares sanguíneos y se va drenando por un linfa, o sea, por el sistema linfático de cada uno de estos animales. Bien, el aparato circulatorio tiene las siguientes funciones en estos animales, ¿verdad? Y vamos a decir que el primero, ¿cuál es? Bueno, pues se transporta el oxígeno. Todos los seres vivos, ¿verdad? Necesitamos del oxígeno para vivir. O sea, aunque los animales, por ejemplo, aunque los peces vivan en el agua, ¿verdad? Bajo el agua, eso no quiere decir que no necesiten oxígeno, sino que más bien ellos se adaptaron, ¿verdad? O se desarrollaron, se mutaron y para un sistema respiratorio, vamos a decir, para poder obtener el oxígeno. El oxígeno se transporta a través de los glóbulos rojos, ¿verdad? Algunos animales, yo les había mencionado, no tienen sangre, pero de igual forma, ¿verdad? Esa es una de las funciones del aparato circulatorio. O sea, independientemente de cómo se vaya filtrando, una de las funciones es transportar oxígeno. Luego se transportan los nutrientes también a través del aparato circulatorio. Pareciera, ¿verdad?, que solo es la función de los glóbulos rojos y la hemoglobina y eso es todo. Pero en realidad no. Si ustedes se fijan, las funciones del aparato circulatorio son bien complejas, ¿verdad? O sea que es muy importante en los seres vivos. Porque se transportan los nutrientes, ¿verdad? Se llevan los productos de excreción, se transportan lo que son las hormonas, o sea, se refuerza lo que es el sistema inmunológico, los anticuerpos, ¿verdad? Y todo lo que tenga que ver con las células defensivas, ¿sí? También se mantiene lo que es la temperatura corporal. Bien, algo que voy a mencionar en los productos de excreción, yo sé que nos estamos enfocando, ¿verdad?, en los animales, pero no todos los animales, ¿verdad? Los productos de excreción lo hacen como nosotros conocemos normalmente. Incluso las plantas, ¿verdad? Lo hacen de una manera muy diferente. Las plantas creo que son los seres vivos que menos productos de excreción segregan, ¿verdad? Y lo mismo sucede con algunos animales. O sea que esta parte puede cambiar un poco porque a veces los mismos seres vivos pueden reutilizar, vamos a decir, lo que son los productos de excreción, ¿verdad? Ya, cuando hablamos de los anticuerpos, estamos hablando del sistema inmunológico o esas células defensivas que pueden tener esos animales, ¿verdad? Porque a través del sistema circulatorio es donde esas hormonas, ¿verdad?, andan por todo nuestro cuerpo, o sea, ¿qué quiere decir? Que cuando el cuerpo de ellos detecta un cuerpo extraño, ¿verdad?, es ahí donde comienza a actuar estas células defensivas. Y la temperatura corporal, como en todos los seres vivos, ¿verdad?, tanto en los animales como en nosotros los humanos, recuerden que la temperatura corporal, ¿verdad?, es indispensable y lo que es el aparato circulatorio está ligado a ello. Bien, ¿cuáles son los componentes del aparato circulatorio? Fíjense bien, estábamos hablando del líquido circulatorio, ¿verdad? ¿Qué es el líquido circulatorio? Bueno, es el medio de transporte de las sustancias.
Bueno, a estas sustancias, ¿verdad? Que van disueltas, que están disueltas, están unidos lo que son pigmentos respiratorios. ¿Cuáles son esos pigmentos? La hemoglobina, la hemocianina. Les voy a mencionar algo bien curioso de la hemoglobina para que ustedes lo entiendan. Lo vamos a hablar en este momento a nivel anatómico de nosotros los humanos, de nosotros. No estoy comparándolo con los animales, ¿verdad? Pero les voy a decir cómo funciona más o menos la hemoglobina en lo que es el aparato circulatorio. Pues en nosotros, los humanos, la hemoglobina, vamos a decir que es bien enamorada, ¿verdad? La hemoglobina es bien enamorada. ¿Y qué quiero decir con esto? Bueno, que cuando la hemoglobina tiene una cantidad grande de algo a su alrededor, ella se enamora de eso. Por ejemplo, en nuestro cuerpo nosotros tenemos cantidades grandes de lo que es el oxígeno y lo que es el dióxido de carbono. Entonces la hemoglobina, fíjense bien que participa, ¿verdad? En lo que es el proceso de la respiración también, para que ustedes vean cómo han ligado todas esas estructuras, el sistema circulatorio con el sistema respiratorio. Entonces, fíjense bien, viene la hemoglobina y cuando llega, por ejemplo, ¿verdad? A nuestros pulmones, porque algunas personas se imaginan que la hemoglobina, ¿verdad? Es un poco más pequeña que un glóbulo rojo. Vamos a hablar de esa manera, ¿verdad? Los glóbulos rojos, pues vamos a decir que son pequeños puntitos, ¿verdad? Y la gente o algunas personas creen que la hemoglobina es un poquito más pequeña que un glóbulo rojo, pero en realidad no es así. En cada glóbulo rojo podemos hablar que hay un cargamento como de 1000 partículas de hemoglobina, ¿verdad? O sea que el glóbulo rojo anda cargando con una gran cantidad de hemoglobina. Pues la hemoglobina anda por todo nuestro cuerpo, jóvenes, porque como está en el sistema circulatorio, debe andar por todo nuestro cuerpo. Entonces, cuando la hemoglobina, ¿verdad?, anda en los glóbulos rojos y llega a los pulmones, en los pulmones hay una gran cantidad de oxígeno porque nosotros estamos realizando el proceso de ¿qué? El proceso de la respiración. Entonces, estamos inhalando oxígeno y exhalando el dióxido de carbono, ¿verdad? Ahora bien, como estamos inhalando oxígeno, tenemos una gran cantidad de oxígeno en los pulmones. Entonces, cuando la hemoglobina llega a los pulmones, ve que hay una gran cantidad de oxígeno y entonces la hemoglobina se enamoró de ese oxígeno. Se enamoró, ¿verdad? Pero vamos a decir que la hemoglobina solo tiene una manito. Solo una manito tiene la hemoglobina. Entonces vino y vio aquella gran cantidad de oxígeno y la tomó. La tomó y como anda en el glóbulo rojo, entonces se fue, ¿verdad? A hacer su recorrido diario, vamos a decir. Se fue por todo nuestro cuerpo, ¿verdad? En ese glóbulo rojo, cargando esas cantidades de oxígeno, porque como ella vio grandes cantidades de oxígeno, entonces ella se enamoró y dijo, bueno, este oxígeno es mío y me lo llevo, y lo tomó. Entonces, cuando ya llega, ¿verdad? Allá por nuestro corazón, la hemoglobina, que es el proceso que estamos hablando, ¿verdad? Que es parte del aparato circulatorio, porque los glóbulos son parte del aparato circulatorio. Entonces, cuando está allá por nuestro corazón, tenemos una cantidad grande, vamos a decir, de dióxido de carbono. Y que habíamos dicho al inicio, que la hemoglobina era enamorada, ¿verdad? Ella se enamoraba de lo que veía en mayores cantidades a su alrededor. Entonces, allá por nuestro corazón ya no hay grandes cantidades de oxígeno, sino que hay cantidad considerable de dióxido de carbono. Entonces, el único oxígeno que hay es el que ella tiene tomada. Y ve aquel montón, ¿verdad? Aquella gran cantidad de dióxido de carbono. Entonces, como ella se enamoró ya del dióxido de carbono, ella necesita tomar el dióxido de carbono. Pero, ¿qué va a suceder? Que ella necesita, ¿verdad? Tomarlo, pero solo tiene que una mano, habíamos dicho, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la opción que tiene la hemoglobina para tomar el dióxido de carbono? Soltar el oxígeno y tomar el dióxido de carbono. De esa forma se libera el oxígeno en nuestro cuerpo y se toma el dióxido de carbono. Entonces, cuando vuelve a hacer el recorrido, la hemoglobina en nuestro cuerpo llega a los pulmones, ¿verdad? Libera el dióxido de carbono y toma el oxígeno porque es lo que hay en mayor cantidad en ese espacio de nuestro cuerpo. Entonces, para que ustedes vayan viendo, ¿verdad?, cómo es la función de estos aparatos. Miren, el aparato circulatorio y el aparato respiratorio en los seres vivos, ¿verdad?, animales y nosotros los humanos,
Es bien importante, ¿verdad? Y las plantas, recuerden que ellas cumplen una función indispensable. Ok, entonces, ¿por medio de qué? Bueno, de los vasos, ¿verdad? En los vasos nosotros encontramos lo que son las arterias, las venas, los capilares y los vasos linfáticos. Fíjense bien, entonces, en las arterias, ¿verdad? Si ustedes observan esta imagen aquí de este pez, las arterias están en color rojo. ¿Por qué están en color rojo? Porque son las que tienen la mayor cantidad de oxígeno en el cuerpo del animal. Ahora, las venas, ¿verdad? Por ejemplo, cargan con la mayor cantidad de dióxido de carbono y es ahí donde se tornan de un color azul, ¿verdad? Porque vamos a decir que es una sangre que está un tanto contaminada y debe limpiarse. Recuerden que el sistema circulatorio, ¿verdad? Es un proceso donde se limpia, donde los animales, así como los humanos, desechan, ¿verdad? Vamos a decir, excretan, perdón, estos desechos por medio de la orina, ¿verdad? Por medio de la respiración también. Cuando nosotros inhalamos, exhalamos, los animales hacen lo mismo, ¿verdad? Hay animales que tienen diferentes procesos para poder realizar la respiración y nosotros ya las vamos a estar conociendo. Entonces, fíjense aquí, ¿verdad? Por ejemplo, los peces, recuerden que tienen branquias. Los peces pueden respirar a través de las branquias porque ellos viven bajo el agua. Entonces las branquias lo que hacen es atrapar el oxígeno que hay, ¿verdad? En el agua. Ahora bien, los capilares, ¿verdad? De las branquias se encuentran en esta parte. Nosotros eso lo podemos ver porque yo creo que todos, ¿verdad? En algún momento han podido partir un pescado, ¿verdad? Cuando lo van a cocinar, no sé, ¿verdad? Pero nosotros podemos observar bien el sistema anatómico, ¿verdad? Interno del pez y podemos ver lo que son aquí las branquias, ahí se encuentra el corazón, ¿verdad? Y todos esos pequeños, vamos a decir, órganos que ayudan al proceso de la circulación. Si ustedes observan, pues no es tan grande, ¿verdad? El proceso de la circulación del pez, pero sí se pueden identificar lo que son las arterias y lo que son las venas. Aquí pues tenemos el corazón. Ya, en los insectos, ¿verdad? Esta es una avispa, una abeja. Entonces, en la circulación de los insectos, por ejemplo, como el de esta avispa, ¿verdad? Es muy diferente, como yo les decía, el proceso de la circulación. Porque tiene varios corazones, o sea, no hay uno, ¿verdad? No es como la vaca, por ejemplo, que solo tiene un corazón, o el perro, o el gato. En los insectos ustedes pueden ver que hay diferentes corazones. ¿Por qué se necesitan diferentes corazones? Porque cuando esos insectos realizan el proceso, ¿verdad? De volar, porque ellos vuelan, ellos se elevan, entonces necesitan que ese impulso circulatorio, ese impulso cardíaco, les dé la energía para poder realizar esos movimientos. Entonces, si ustedes observan eso que está en rojo, ¿verdad? Quiere decir que estos corazones van impulsando, ¿verdad? A través de la circulación, las alas para que esos animales puedan realizar el proceso de volar. Entonces, ellos tienen varios corazones porque recuerden que son animales, aunque son diminutos, ¿verdad? Un pequeño corazón no podría ayudarles a las funciones que ellos realizan, que para nosotros son insignificantes, pero en realidad para ellos, ¿verdad? La anatomía pequeña, la fisiología de estos animales tan pequeñitos es bien compleja. Entonces ellos necesitan, ¿verdad? De varios corazones para poder realizar el proceso de la circulación. Bien, vamos a conocer ahora los tipos de aparatos circulatorios. Tenemos lo que es la circulación abierta y lo que es la circulación cerrada, jóvenes. En la circulación abierta, ¿verdad? Tenemos lo que es el corazón. Si ustedes observan, este es un pequeño esquema, ¿verdad? De cómo es que sucede. Y aquí podemos ver lo que es la sangre que empapa los tejidos y todo eso llega al corazón, ¿verdad? Y, por ejemplo, en la circulación cerrada es un ciclo. Miren, esto es un ciclo nada más. Los capilares interiores de cada órgano de ese animal llegan al corazón, pero es un ciclo, así pasa, ¿eh? Del corazón, luego pasa a los capilares interiores de cada órgano y vuelve al corazón. Ahora bien, nosotros podemos ver dos imágenes aquí, ¿verdad? Dos animales que yo les había mencionado anteriormente cómo era, ¿verdad? Que funcionaba el sistema circulatorio de estos insectos. Tenían varios corazones, ¿verdad? Tienen, bueno, a esto se le llama el corazón tubular. Y posteriormente aquí recuerden que para realizar el proceso de la circulación, ¿verdad? Se necesita de un vaso y estos insectos cuentan con un vaso, ¿verdad? Para poder realizar todo ese proceso de ir esparciendo la circulación en su cuerpo, que para nosotros es diminuto, pero es algo bien complejo en realidad. Ahora,
Cuando hablamos de animales, ¿verdad? Como por ejemplo una lombriz, que es lo que nosotros estamos viendo aquí en pantalla, tienen corazones auxiliares, se les llama, ¿verdad? Y en estos corazones, pues de igual forma se va realizando el proceso de la circulación. Tienen vasos centrales y tienen vasos dorsales, o sea que ya se torna un poquito más compleja, ¿verdad? Porque todo depende de la anatomía del animal, de la forma, ¿verdad? De ese animal. Hay animales, ¿verdad? Que incluso hasta los procesos de la respiración, el proceso de la circulación cambia porque también el proceso de la respiración cambia. En las lombrices, por ejemplo, esta que ustedes ven aquí, las lombrices, ¿verdad? No respiran por una nariz, por una cavidad nasal, como nosotros podemos entender a veces. Ellos lo hacen a través de la piel, ¿verdad? Respiran a través de la piel. Por ende, deben tener un sistema circulatorio más complejo. O sea, si respiran por la piel, deben tener un sistema circulatorio que abarque, ¿verdad? Completamente todo su cuerpo para que se puedan absorber de manera provechosa todos estos procesos. Ok, en el abierto, ¿qué es lo que pasa? Que el líquido circulante, dice, sale de los vasos y vierte en el hemocelote. O sea, en los artrópodos y en los moluscos. ¿Saben cuáles son los animales moluscos? Entonces, ¿verdad? Los moluscos, como ustedes bien saben, son, por ejemplo, los cangrejos, ¿verdad? Y esa parte donde vemos que es el hemocele, es una cavidad, ¿verdad? Es una cavidad que tienen los insectos y vamos a decir que es como una cavidad secundaria en los artrópodos, por ejemplo, ¿verdad? Y constituye como, vamos a decir, como un sistema lagunar, como una pequeña laguna, ¿verdad? Esa pequeña laguna está llena de un líquido hemántico, ¿sí? Y esto obviamente forma, ¿verdad? Lo que es el aparato respiratorio abierto, circulatorio abierto, perdón. Ahora bien, jóvenes, tenemos el sistema circulatorio cerrado, ¿verdad? Que es cuando el líquido, ¿verdad? Circula siempre por vasos, o sea, cuando siempre va circulando por vasos, ¿verdad? Y esto por lo general está en los animales anélidos, los cefalópodos, ¿verdad? Entonces, vaya, por ejemplo, los anélidos, ¿verdad? Son como los gusanos, lo que estamos viendo aquí nosotros, este es un anélido. Los gusanos, ¿verdad? Las lombrices de tierra. En los cefalópodos, pues podemos encontrar lo que son los pulpos, ¿verdad? Y en los vertebrados, pues nosotros ya sabemos cuáles animales son los vertebrados, los gatos, ¿verdad? El perro, que son vertebrados. Entonces, ellos tienen un sistema de circulación cerrada. Bien, el aparato circulatorio cerrado cuando hay una circulación simple o doble. Cuando hay una circulación simple, jóvenes, la sangre dice que pasa una vez por el corazón. Esto, por ejemplo, sucede en lo que es los peces, ¿verdad? Ya en la circulación doble, la sangre pasa 2 veces por el corazón. Y nosotros aquí podemos ver un esquema, fíjense bien, la aorta, recuerden que es la vena que está pegada, ¿verdad? Directamente al corazón y es donde se bombea, porque la sangre, porque el corazón es el músculo, ¿verdad? Es el órgano, es el músculo que, bueno, es el principal, ¿verdad? Sin él, pues difícilmente, bueno, no se podría realizar lo que es el proceso de la circulación, porque él es quien bombea la sangre. Entonces la aorta, ¿verdad? Es parte de esas venas que están ligadas directamente al corazón. Y lo que sucede es que, bueno, la sangre pasa por ahí, ¿verdad? Pero en el sistema de circulación simple solo va a pasar una vez por el corazón, esa sangre es bombeada y ya, ¿verdad? Ya en el sistema de circulación doble, pues hay dos circuitos, ¿verdad? Uno que es el mayor o sistemático y el menor que es el pulmonar. Entonces, de esa forma sucede el sistema de circulación. Ahora, en el sistema de circulación doble está lo que es el incompleto y está lo que es el completo. Por ejemplo, cuando la sangre oxigenada, ¿verdad? La sangre que recibe el oxígeno y la no oxigenada se van mezclando. Los animales que tienen esta cualidad, vamos a decir, ¿verdad? Son los anfibios, por ejemplo, los peces, ¿verdad? Eh, las ranas, los sapos, las serpientes, ¿verdad? Las iguanas, porque recuerden que cuando hablamos de reptiles, por ejemplo, es un poco más complejo también, porque hay reptiles que son de sangre fría. Entonces, fíjense bien, si son de sangre fría, ¿cómo van a tener, verdad? Por ejemplo, un sistema circulatorio completo o complejo, ¿verdad? No pueden tenerlo de esa manera, por eso caben en lo que es la incompleta. Porque hay animales, por ejemplo los reptiles, vaya, estamos hablando de las iguanas,
que necesitan del sol, ¿sí? Necesitan del sol para que su funcionamiento circulatorio comience, ¿verdad? O se realice, porque ellos son animales de sangre fría. Luego, esa es lo que es la completa, ¿verdad? Cuando las sangres aquí no se van a mezclar. O sea, la sangre que tiene dióxido de carbono no se va a mezclar con la sangre que tiene oxígeno. Nosotros los humanos, tenemos un sistema de circulación completo. Porque si ustedes observan en nosotros, ¿verdad? En nuestra piel, se puede ver muy bien lo que son las venas moraditas, esas verdes que usted ve. Entonces, en ese tipo de venas, ¿verdad? Como moraditas que usted ve por veces, a veces hay unas venitas rojas, es donde la sangre, ¿verdad? Que contiene los desechos, vamos a decir, y los que contienen cantidades de dióxido de carbono, es la que está circulando por nuestro cuerpo. Y nosotros, pues lógicamente, ¿verdad? Al igual que los animales como los vertebrados, pueden desechar esos excesos, vamos a decir, a través de la orina, ¿verdad? Por medio de la respiración, como yo les estaba hablando. Entonces, nuestra sangre, la sangre, vamos a decir, la sangre sucia, por decirlo así, para entenderlo mejor, ¿verdad? No se va a mezclar con la sangre que contiene oxígeno, porque entonces no podríamos, habría un choque, ¿verdad? Y más bien eso nos ocasionaría pues algún problema de salud. Y en algunos animales así sucede, ¿verdad? De esa manera compleja. Entonces, por eso ellos tienen un sistema de circulación completo. Bien, ¿cuáles son los líquidos circulatorios? Al inicio los habíamos leído, jóvenes, ¿verdad? Y está la hidrolinfa. Ok, me dice que es el medio interno de los equinodermos. Los equinodermos son estos animales. Miren, la estrella de mar, los erizos de mar, por ejemplo, que yo les estaba mencionando, ¿verdad? Al inicio del video. Y entonces, como ellos no tienen sangre, porque yo les había mencionado que hay animales que no tienen sangre, entonces sustituyen por algún tipo de líquido, ¿verdad? Esto. Entonces, el líquido que ellos tienen es similar al agua del mar, ¿sí? ¿Qué es lo que hace ese líquido? Bueno, transporta nutrientes y sustancias de desechos. Entonces, hay algo aquí, dice que carece, de pigmentos transportadores de oxígeno. Esa es una de las cosas para que hay que ver que lógicamente no va a ser igual porque no tienen sangre. Entonces, circula a través de un sistema de tubos que conectan con estructuras llamadas pies ambulacrales. Y estas estructuras sirven para dar movimiento a las estrellas de mar y los erizos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en consecuencia de que ellos no tienen sangre, ¿verdad? Que carecen de esto, o sea, que no hay oxígeno, que no hay una manera de que ellos puedan reactivarse, ¿verdad? En movimientos, lo vamos a decir, entonces ellos lo que tienen son pies ambulantes o ambulacrales. Estos son los que les sirven a ellos para dar movimiento. O sea que si usted observa bien, ¿verdad? Hay algún tipo de estrellas de mar que lo que hacen es que se dejan llevar por el movimiento del agua, ¿verdad? Porque difícilmente ellas se pueden mover por sí solas. Entonces, esto es lo que sucede, ¿verdad? Ahora tenemos la hemolinfa que se encuentra en los moluscos, los artrópodos, que ya habíamos mencionado, cuáles animales eran. Entonces teníamos lo que eran los caracoles, les decía yo, ¿verdad? Por ejemplo, las cucarachas, las arañas, ¿verdad? Que son parte de los artrópodos, los escorpiones, las garrapatas, los ácaros, ¿verdad? Todo ese tipo, todos esos animales, pues, no tienen sangre. Lo que tienen es hemolinfa. Ese es un líquido, ¿verdad? Que sustituye la sangre en ellos. Entonces, ¿qué es lo que sucede en los moluscos y en los crustáceos? Bueno, que aparece un pigmento que transporta el oxígeno, ¿verdad? Recuerden que estos líquidos lo que hacen es ayudar al transporte de oxígeno y a las demás funciones que pues necesita un cuerpo, ¿verdad? Para hacer su funcionamiento normal. Ya, por ejemplo, en los arácnidos, los miriápodos, los insectos, ¿verdad? No existe la necesidad de transportar el oxígeno. Fíjense bien qué interesante esto. Por el medio, ¿verdad? Por el medio interno. ¿Por qué? Bueno, porque ellos, en el medio interno, porque lo que ellos tienen, ¿verdad? Es que ya tienen tráqueas que llevan en estos animales, ¿verdad? Directamente a las células del cuerpo. O sea, que llevan el oxígeno directamente a las células del cuerpo. Por ende, ellos no necesitan, ¿verdad? Realizar este proceso del transporte del oxígeno. Ok, vamos a ver. Y pues ahí podemos ver algunos de los cefalópodos, ¿verdad? De los crustáceos, como por ejemplo el calamar, ¿verdad? Y la langosta, que forman parte de estos animales que tienen el líquido de la hemolinfa. Bien, ahora sí, vamos a hablar de la sangre, ¿verdad? Que la sangre pues, es lo que nosotros, pues es lo primero que se nos viene a la mente, que es lo que forma parte del sistema circulatorio. Entonces la sangre está presente en los anélidos y en los animales vertebrados.
nosotros, jóvenes, algo sí, ¿verdad? Que hay que recalcar es que nosotros somos animales, ¿verdad? Nosotros somos animales, pero somos animales racionales. Solamente que yo dije, bueno, vamos a hablar de los animales para hacer una diferencia un poco que se puede identificar bien. Pero nosotros somos animales, nada más que animales racionales, que nosotros sí podemos pensar, ¿verdad? Nosotros sí podemos actuar de una manera en base a nuestros pensamientos, ¿verdad? Nuestras actitudes es en base a nuestros pensamientos. Nosotros sí tenemos esa capacidad. Es por eso que somos superiores a los demás animales. Bien, entonces la sangre, ¿verdad? Se presenta en los anélidos, que aquí podemos ver, miren, este tipo de lombriz, y los vertebrados, ¿verdad? Tiene un medio interno con un pigmento, dice que transportadores de oxígeno. Vamos a ver, me voy a mover un poquito para acá. Ahí. Que les proporciona que un color transportadores de oxígeno. Entonces recuerden que cuando el oxígeno, ¿verdad?, está en nuestro sistema circulatorio, eso es lo que hace que se tenga ese color rojo. Por eso yo les decía, ¿verdad? En las arterias es donde se ve el color rojo, porque las arterias son las que contienen la mayor cantidad de oxígeno. En cambio, en las venas, pues ya no hay cantidad de oxígeno, sino que cantidad de dióxido de carbono, y es por eso que se ven de color azul, ¿verdad? Por ejemplo, en los vertebrados dice que el pigmento transportador se llama hemoglobina, que es la que nosotros tenemos también. En los humanos, ¿verdad? Y los otros animales, por ejemplo, en algún momento nosotros podemos ver algún perro, ¿verdad? Sangrar, algún gato, y nosotros podemos ver que la sangre de ellos es roja, pues porque ellos lo que tienen es hemoglobina, no tienen los otros líquidos que suplantaban la sangre, ¿verdad? Como por ejemplo en los artrópodos, los cefalópodos, sino que nosotros ahora estamos hablando ya de los anélidos y de los animales vertebrados. Ok, la sangre en los animales vertebrados dice que es especialmente compleja, ¿verdad? Porque tiene una gran cantidad de funciones y las células, ¿verdad? Presentes, por ejemplo, están presentes los eritrocitos, los leucocitos, los trombocitos. Y a partir de ahí, ¿verdad? Nosotros nos podemos dar cuenta si hay deficiencia de ellos, ¿verdad? A partir de la sangre se pueden dar cuenta si hay infecciones, ¿verdad? Infecciones, vamos a decir, en la vejiga, por ejemplo, ¿verdad? Si hay bajos niveles de hemoglobina, si se presenta lo que es la anemia. Bueno, hay un sinfín de cosas que se pueden identificar a partir de la sangre, ¿verdad? Y de las funciones que tiene la sangre. Por ejemplo, ¿verdad? Una de las curiosas que tal vez ustedes no lo saben es que cuando un hueso se fractura en un ser vivo, de los que tenemos sangre, ¿verdad? Nosotros, los vertebrados, entonces los glóbulos rojos, ¿verdad? Y la hemoglobina tienen mucho que ver al momento de sanar un hueso. Eso quiere decir que cuando un hueso se fractura, ¿verdad? El cerebro manda un mensaje a todo el sistema circulatorio, a los glóbulos rojos, y les dice que en esa parte donde está la fractura debe haber un cargamento doble de calcio, porque incluso, ¿verdad?, a través del sistema circulatorio se transporta lo que es el calcio en los cuerpos, ¿verdad? En el cuerpo de los animales vertebrados, y nosotros estamos incluidos ahí. Entonces, para que ustedes vean la complejidad, ¿verdad?, de las funciones que tiene la sangre. Ok. Entonces, la sangre, vamos a quedarnos aquí, ¿verdad? En esta última. Sabemos que es un líquido rojo, viscoso, dice, de sabor salado y un olor especial. Bueno, no recuerdo eso del sabor salado, no sé si lo he probado, la verdad. Tal vez cuando uno se corta, ¿verdad? A veces tiende a hacer esas cosas. Ok, en ella dice que se distinguen las siguientes partes. Entonces tenemos el plasma sanguíneo, que dice que es la parte líquida, ¿verdad? Hay un color amarillento ahí en lo que es el plasma sanguíneo, y lo que pasa es que ahí flotan componentes de la sangre. Entonces también se llevan alimentos, se llevan sustancias, ¿verdad? De lo que son desechos, por ejemplo, recogidos de las células. Ahora, en el plasma, aquí lo que sucede es que se va coagulando la sangre. Y ahí es donde se origina el suero sanguíneo. Miren, una de las funciones, ¿verdad? Por ejemplo, la sangre cuando se coagula es cuando uno se corta, ¿sí? Cuando usted se corta, pues el cerebro, que es tan complejo, ¿verdad?, manda señales que debe generarse una coagulación de sangre para poder obstruir esa salida de sangre, ¿verdad? Entonces, de esa manera, pues nosotros no morimos desangrados. Bien, los glóbulos rojos o hematies, porque así se pueden llamar, tienen forma de disco y son muy pequeños. Yo eso se los mencionaba al inicio, ¿verdad? Que son tan pequeños y cargan con una gran cantidad de hemoglobina. La hemoglobina anda pegaditas ahí, ¿ves? Al glóbulo rojo, ¿verdad? Aquí lo que nos está diciendo es
las unidades de medida de un glóbulo rojo, o sea que es súper, súper, súper pequeño. Dice que miden unas 7 micras de diámetro, o sea que es muy, muy, muy pequeñito un glóbulo rojo. Y estos pues carecen de núcleo, ¿verdad? Y por eso se consideran células muertas porque ellos no tienen núcleo, pero tienen una gran función, ¿verdad? Son muy importantes en nuestro sistema. En cambio, los leucocitos o los glóbulos blancos, ¿verdad? Que a veces es malo tener gran cantidad de leucocitos en nuestro cuerpo porque ahí es donde se dice que tenemos anemia, ¿verdad? Déficit de vitaminas o de minerales. Entonces, son mayores, bueno, son una cantidad, ¿verdad? Grande, pero deben ser menores a los glóbulos rojos, porque entonces cuando hay gran cantidad de glóbulos blancos, entonces ya hay un problema, ¿verdad? Bien, dice que son células vivas y esto sí se trasladan, ¿verdad? Se salen desde los capilares y se dedican ¿a qué? A destruir los microbios. O sea que, aunque sean en cantidad menor a los glóbulos rojos que deben existir, los leucocitos, debemos ver que también son importantes en nuestro sistema circulatorio y en nuestro organismo. ¿Por qué razón? Bueno, porque ellos forman parte de lo que es el sistema inmunológico, ¿sí? Entonces, de esa parte, ¿verdad? Nosotros nos defienden de los cuerpos extraños, por ejemplo, el virus de la gripe, ¿verdad? Hay otros virus que nosotros pueden ingresar a nuestro cuerpo. De hecho, algo interesante que podemos mencionar ahí es que con esto de la pandemia, ¿verdad? Del COVID-19, nosotros lo único que tenemos que hacer, jóvenes, es alimentarnos bien para que nuestros glóbulos rojos y nuestros glóbulos blancos, ¿verdad? Estén en óptimas condiciones. Si nosotros tenemos los niveles, ¿verdad? Adecuados de esto, si tenemos la alimentación balanceada, la alimentación que realmente debe ser, pues nuestro sistema inmunológico, ¿verdad? Va a ser resistente ante los virus. Y el COVID, pues, es un virus. Entonces, hay gente que no entiende porque hay gente que por lo general comen alimentos enlatados, ¿verdad? Alimentos demasiado transgénicos, vamos a decir. Y no, ¿verdad? La idea es alimentarnos bien para poder tener las óptimas condiciones, vamos a decir, para poder enfrentar este tipo de virus, ¿verdad? Recuerden que el virus, ningún medicamento lo elimina, o sea, si hubieran medicamentos que eliminaran los virus, entonces no existiría, ¿verdad? Lo que es la gripe común, la que nos pega a veces cada 2 semanas, ¿verdad? Cada mes, o no existiría lo que es el VIH, ¿verdad? Los virus nadie los puede eliminar, los virus solo el sistema inmunológico los elimina, jóvenes. Solo nuestro cuerpo puede realizar ese proceso. Esa es una de las cosas interesantes, ¿verdad? Del cuerpo humano, del cuerpo de los seres vivos, ¿verdad? De los animales vertebrados, porque solo el sistema inmunológico se encarga de muchas cosas que a veces los medicamentos no pueden. En los animales, ¿verdad? Recuerden que cambia la estructura, ¿sí? Yo estaba hablando, en este momento estaba hablando a nivel anatómico del humano, pero en los animales cambia porque no tenemos el mismo, por ejemplo, la misma estructura de ADN, ¿verdad? Y eso hace que a algunos, bueno, a los animales no les den los mismos virus que a nosotros nos dan, o a veces a nosotros no nos dan los mismos virus que de repente le dan a los animales. Entonces aquí solo es de caber, ¿verdad? En esas diferenciaciones, pero como estamos hablando de la circulación, entonces de igual forma, ¿verdad? Engloba lo que es lo mismo. Ok, las plaquetas dice que son células muy pequeñas y sirven ¿para qué? Para taponar las heridas y evitar las hemorragias. O sea que cuando usted se corta, ¿verdad? Un dedo, accidentalmente haciendo chimol o qué sé yo, ¿verdad? Ayudándole a su mamá a cocinar, las plaquetas empiezan a actuar inmediatamente, ¿verdad? El cerebro manda señales y las plaquetas, que son unas células muy pequeñitas, van inmediatamente a esa zona donde se hizo la cortada, ¿verdad? O el raspón, y se produce, ¿verdad? Lo que es la coagulación de la sangre para evitar que se puedan, ¿verdad? Que el cuerpo se pueda desangrar. Ok, chicos, por hoy vamos a llegar hasta aquí. Espero que hayan hecho anotaciones, ¿verdad? Les voy a subir estos materiales en PDF a Edmodo porque no puedo enviárselos a WhatsApp. En serio, he intentado enviárselos a los grupos, pero no puedo. Entonces, la guía, ¿verdad? De la que se menciona en la planificación de mayo, estará subida en Edmodo también, al igual que este video. Como siempre, ¿verdad? Los motivo a que sigan adelante, ¿verdad? Espero que sus familias estén bien, que sus papás les estén ayudando y que de igual forma ustedes busquen la manera, ¿verdad? Cómo motivarse y a la vez desestresarse en algún momento. Recuerden que no todo, ¿verdad? No todo surge en el estrés de, a veces del colegio, si usted lo puede ver de esa manera, sino que ánimo chicos, ánimo, ¿verdad? En este barco estamos todos y vamos a salir de esto.
Bendiciones para todos. Adiós. Nos vemos, chicos.